que resucitaste de los muertos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos solos, Señor. Necesitamos a tu Espíritu Santo como maestro y como guía, Señor, mientras nosotros escudriñamos tu palabra. Abre nuestro entendimiento y habla a los corazones profundamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abran su Biblia en Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9, en un tema que se titula La verdadera conversión. La verdadera conversión. En Hechos del capítulo 1 hasta el capítulo 8 se nos describe el ministerio del apóstol Pedro. Pero a partir del capítulo 9 en adelante se nos describe el ministerio del apóstol Pablo. Entonces el libro de los Hechos lo podemos dividir en dos secciones, dos grandes secciones. Del capítulo 1 al 8, el ministerio de Pedro. Y del 9 en adelante, el ministerio de Pablo. Así que aquí inicia el relato del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Hechos 9 del 1 al 9 dice la escritura: Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo, ¿verdad? Pero antes de su conversión. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amados, la experiencia más importante, más gloriosa y maravillosa en la vida de cualquier ser humano es la conversión al Dios vivo y verdadero. En la Biblia la palabra conversión es sinónimo de salvación o regeneración o nuevo nacimiento. No puede existir ninguna genuina conversión a Dios si en realidad no nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a tener una relación con Él. Es interesante que en la Biblia aprendemos que Dios desea que todo ser humano se convierta a Él. Dios ama a toda la humanidad y por eso entregó a su Hijo Jesucristo, porque el deseo profundo en el corazón de Dios es que toda la humanidad se convirtiera a Él. Por ejemplo, en el Salmo 90, versículo 3, la Biblia se refiere a Dios diciendo: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, convertíos, hijos de los hombres. También el Señor le manda a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, que se conviertan. Por ejemplo, en Jeremías 3, versículo 14, la Biblia dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Como si Jehová se hubiera casado con la nación de Israel, ¿verdad? Es una metáfora como de un matrimonio celestial entre Jehová e Israel. Y el Señor les dice: conviértanse, no sean rebeldes, vuélvanse a mí, obedézcanme. Y en Jeremías 3, versículo 22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí vosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios, le responde la nación de Israel. De manera que la conversión, reitero,
Es la experiencia más gloriosa, más extraordinaria y maravillosa que un ser humano puede tener. El día de la conversión de un ser humano, de su regeneración, de su nuevo nacimiento, algo pasa que trasciende por toda la eternidad. Esa persona es perdonada de sus pecados, es limpiada con la sangre de Jesucristo y ahora tiene una esperanza de la vida eterna. Qué preciosa es la conversión. La palabra conversión es la palabra hebrea shub, S-W-U-B grande, shub. Y también la palabra griega metanoía describe la misma experiencia. Esta palabra shub en hebreo o metanoía en griego, que se tradujeron conversión al castellano, implican un arrepentimiento genuino y una fe genuina. Esto quiere decir que la persona que se convierte deposita toda su confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo y además deja su pecado, deja su amargura, su depresión, su maldad, su amor al pecado, se vuelve a Dios con todo su corazón. Qué preciosa experiencia. Por eso el apóstol Pablo también dice en la 1 Timoteo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué versículo, hermanos. Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. A manera de ilustración les voy a platicar cómo ocurrió la conversión de un tratante de esclavos. Este hombre tenía un barco en donde llevaba esclavos del África a Europa, allá en el siglo XVIII, y me estoy refiriendo a John Newton. John Newton fue un hombre que a los 11 años de edad se dedicó a la navegación acompañado de su padre. Igual que la mayoría de los marineros de su época, llevó una vida de rebelión. Este Newton era un rebelde, ¿sí? Le contestaba a su madre muy mal, la empujaba, déjame en paz, mamá. ¿Saben por qué la maltrataba? Porque la mamá era cristiana y siempre que el pequeño John salía a la navegación, en su maletín le ponía una Biblia a la mamá. Imagínense. Pero él era un rebelde, era un libertino, le gustaba fumar, le gustaba tomar, le gustaba la fornicación. Y por varios años trabajó en barcos de esclavos, capturando esclavos africanos para después venderlos en las plantaciones del Nuevo Mundo aquí en América, en lo que es ahora los Estados Unidos. Newton era bien conocido por los abusos y maltratos que le infligía a sus víctimas. Era un despiadado y a los esclavos, ¿verdad?, africanos junto con sus familias los golpeaba, los maltrataba, les escupía. Era tremendo. Su vida se hundió tanto por el pecado que en cierto momento él mismo se confundió y ya no sabía quién era él mismo, porque había descendido ya casi al nivel de los animales, abusando de los esclavos. La combinación de una aterradora tormenta marina que vivió junto con su lectura de la Biblia que la mamá le ponía siempre en la maleta, lo llevó a reflexionar y a considerar que Dios realmente existía y que podía cambiar su vida. La historia dice que en 1748, durante una navegación frente a la costa de Irlanda, su barco fue sorprendido por otra tormenta. Newton se despertó en medio de la noche y entonces, al verse ya desprotegido y pensando que iba a naufragar, sacó la Biblia que la mamá le había puesto en la maleta. Y ahí comenzó a leer la Biblia y comenzó a leer acerca de Dios y cómo Dios había creado los cielos y la tierra y cómo había enviado a su Hijo Jesucristo. Comenzó a clamarle a Dios en medio de la tormenta y el día 10 de marzo de 1748, justamente en medio de esa tormenta, este perverso, malvado, blasfemo tratante de esclavos le entregó su vida al Señor Jesucristo. Cuando regresó a su país, comenzó a predicar el evangelio y ganó muchas almas. Y en su iglesia comenzaron a llegar las personas a escuchar el mensaje del evangelio. Terminó siendo
un gran pastor evangélico. ¿Qué le pasó a este perverso malvado? Se convirtió, hermanos, se arrepintió y le entregó su vida a Jesucristo. Durante su vida, aparte de ser pastor, era músico. Y de pronto le vino a la mente una melodía preciosa a la cual le puso letra. De manera que John Newton es el autor del famoso himno Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Estaba perdido, pero Él me encontró. ¿Lo han escuchado ese himno? Sublime gracia. ¿Quién lo compuso? John Newton. Ya de viejito falleció, y ahí en el panteón hicieron una tumba grande y pusieron una piedra grandísima, una lápida con su epitafio. ¿Usted sabe lo que es un epitafio? Son unas palabras que están en las tumbas, las palabras póstumas que describen la vida de esa persona que falleció. Y el epitafio de John Newton dice de la siguiente forma, abro comillas: John Newton, hombre infiel, libertino, pecador y traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Cierro las comillas. ¿Qué va a decir tu epitafio, hermano, cuando te mueras? ¿Qué va a decir? A ver, pregúntale al de junto, ¿tú qué vas a poner o qué onda en tu epitafio? Bueno, este es un breve testimonio de una conversión, ¿verdad? Y cómo el Señor Jesucristo puede alcanzar a cualquier persona con su gracia, a cualquier persona que esté dispuesta a arrepentirse y creer en su nombre. Ahora vamos a revisar nuestro pasaje, regresamos a Hechos capítulo 9 y vamos a estudiar otra conversión de otro personaje que era mucho peor que John Newton. John Newton es un niño de kindergarten al lado de este personaje que vamos a ver la maldad tan grande que había en su corazón. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo fue el nombre original del apóstol Pablo, Shaul en hebreo, Shaul, ¿sí? Que significa pedido a Dios. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Pues se lo pusieron en honor al gran rey Saúl, ¿verdad? Ustedes han leído de Saúl allí en el primero y segundo libro de Samuel. Entonces Saulo era una persona súper preparada, muy educado, hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego, conocía todas las escrituras del Antiguo Testamento, era fariseo de fariseos, era ciudadano romano, provenía de una familia pudiente, conocía de arte, de ciencia, de geografía y por si fuera poco tenía un negocio de construcción de tiendas de campaña. Era un hombre preparadísimo, pero tenía un problemita. Dice el versículo 1 que respiraba amenazas de muerte. Saulo tenía odio en su corazón. ¿A quién odiaba? A los cristianos, pero no se les llamaba cristianos aquí todavía, se les decía los del camino. Y Saulo decía: yo odio a los del camino. Y dice el verso 1 que hasta la respiración le cambiaba, hermanos. Como león rugiente, los odio a los del camino. ¿Saben por qué se llamaban los del camino? Porque seguían a un hombre que en alguna ocasión dijo: yo soy el camino. ¿A qué hombre me refiero? A Jesucristo, desde luego. Al oír de un grupo de cristianos que vivían en Damasco y motivado por su ambición mortal, Saulo vino al sumo sacerdote, que era el líder de los judíos, ¿verdad? Era como el representante, el presidente, hagan de cuenta, de la nación de Israel, y le pidió cartas, es decir, le pidió autorización para ir a las sinagogas de Damasco, por si hallaba algunos hombres o mujeres del camino, los iba a traer a Jerusalén para ejecutarlos, para asesinarlos. Saulo era un asesino de cristianos, los odiaba, ¿sí?
quería atraparlos para asesinarlos. De hecho, si ustedes dan la vuelta a su Biblia en Hechos capítulo 7, el título de su Biblia va a decir defensa y muerte de Esteban. Esteban fue uno de los discípulos del Señor, y aquí en Hechos capítulo 7 Saulo lo asesinó. Saulo era el capitán, el jefe de los soldados ahí, de los, digamos, del ejército de los fariseos. Y después del discurso de Esteban, que ustedes pueden leer en Hechos 7, que es una maravilla ese discurso, Saulo no lo perdonó y ordenó que lo apedrearan. Y ahí estaba parado así con su enorme soberbia, viendo cómo asesinaban a este niño, porque era un niño, un jovencito, Esteban. Imagínense el corazón de Saulo, asesino, perverso, malvado, controlado por Satanás. Sí le gana a John Newton, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a ver qué pasó, versículo 3. A continuación vamos a estudiar 5 elementos de la verdadera conversión. Apúntalos. Número 1, contacto. Digan conmigo, contacto. Versículo 3. Mas yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de la ciudad de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Saulo va con sus soldados para atrapar a la gente de Damasco, a los cristianos del camino de Damasco. La Biblia no dice si iba en un caballo, la Biblia no dice si iba en un carruaje o si iba caminando, no sabemos. Seguramente iba en un caballo porque era importante, no lo sabemos. El caso es que yendo por el camino, de pronto, al llegar cerca de Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Impresionante este resplandor sobrenatural y maravilloso. Esto fue un milagro. Y la gente que estaba viajando con Saulo escucharon una voz que salía de este resplandor, pero no entendieron las palabras, no entendieron qué estaba diciendo el que hablaba desde el resplandor. Esto fue algo repentino. Quiero mostrarles que paradójicamente la última persona hasta entonces en haber visto a Cristo resucitado y glorificado, ¿saben quién fue? Esteban. En Hechos capítulo 7, unos días antes, cuando Esteban está a punto de morir apedreado y está Saulo así al lado, mátenlo, apedréenlo. Dice la Biblia que se abrió el cielo y vio al Señor Jesucristo. Le dijo: Señor Jesucristo, encomiendo a ti mi espíritu. Y murió Esteban. Esteban había sido el último en ver a Jesucristo resucitado. Y ahora, el primero después de Esteban en ver a Jesucristo resucitado, ¿quién fue? Pablo o Saulo. Qué interesante, ¿verdad? Quiero que noten en este versículo 3 un principio muy interesante en las Escrituras. Dios siempre inicia el contacto en la salvación. Dios siempre inicia el primer contacto en la salvación. Es decir, que si usted es salvo, usted no pudo haber hecho nada para salvarse, sino que fue Dios el que lo alcanzó a usted. Dios tomó la iniciativa de buscarnos, de encontrarnos y de salvarnos. Alguien diga amén, por favor. Juan capítulo 6, versículo 37 confirma esto. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Son palabras de Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ahora vean el verso 44, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién te trajo a los pies de Jesús? Dios, el Padre. Y después Jesús dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Juan capítulo 10 versículo 27 Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, ponga atención, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es el que inicia el primer contacto en la conversión de un alma pecadora, perversa y alejada de Dios? Es Dios mismo. Acuérdese cómo vivía usted antes de Cristo. Acuérdese cómo era su vida. A mí me da mucha vergüenza acordarme de la mía, pero lo que sí recuerdo con mucho gozo es que fue Dios el que me alcanzó. Él fue el que puso el primer contacto, el que vino y me buscó sin yo merecerlo. Así es el primer paso en la genuina conversión: contacto. Dios hace contacto. Número 2, Dios también trae convicción de pecado. Apúntalo: convicción de pecado. Díganlo conmigo: convicción de pecado. Hechos 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten cómo el Señor repitió 2 veces el nombre de este malvado. No le dijo: Saulo, ya bájale. No. Imagínense la voz en medio del resplandor, así fuerte, potente, poderosa, ¿no? Dice la Biblia que la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas, así como cuando caen esas olas de 6 metros. Y te impactan. Así es la voz de Dios. Entonces el Señor reitera el nombre de este perseguidor, asesino de cristianos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta repetición señala aquí un reproche a Saulo, destinado a producirle angustia en el alma, de modo que comprendiera cuán equivocado había estado y cuánta maldad había en su corazón y cuán culpable era de sus persecuciones y de sus asesinatos. Cuando el Señor entabla contacto con un pecador, por ejemplo con Roberto, le dice: Roberto. Y entonces Roberto, si realmente es sensible, va a decir: ay, Señor, soy un mentiroso, soy un traidor, he robado, he mentido, he traicionado, he fornicado, soy un miserable. Por esta razón, en la segunda parte de una verdadera conversión implica una profunda convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no hay conversión. El Señor se acerca a nosotros para confrontarnos con nuestra maldad, hermanos, con nuestro profundo pecado. Así que ese evangelio barato de la prosperidad de levanta tu mano y dile: Señor, gracias, te amo, sí, gracias por salvarme. Eso no es el evangelio. El evangelio implica una profunda convicción de pecado, cuando el pecador se ve a sí mismo como un miserable. Por eso el apóstol Pablo escribió tiempo después en 1 Corintios 16, 22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea anatema. La verdadera salvación entonces debe incluir una convicción profunda del pecado, de haber rechazado al Señor, de haber traicionado al Señor, de haber vivido lejos de Él, de llorar en su presencia, hermanos, y de vernos a nosotros mismos en un estado de miseria tal que detestemos el pecado. Señor, yo lastimé mi cuerpo. ¿Cómo lo lastimé? Con ese cigarro de maldición. Y lastimé mis alveolos pulmonares durante 35 años de fumar. ¿Cómo pude hacer esta gran maldad delante de ti, Señor? ¿Cómo pude haber maltratado a mis hijos y a mi esposa insultándolos? Señor, mi alma es una miseria delante de ti, Señor. Si no existe esa convicción profunda, no hay conversión. Si tú no has tenido esa convicción profunda en tu alma, tienes que reconsiderar si realmente eres creyente. Miren por ejemplo a David, Salmo 51 del 1 al 4, después de haber cometido el adulterio tan espantoso que cometió, se arrepiente el rey. Y miren lo que le dice al Señor, Salmo 51 del 1 al 4, léanlo conmigo. Los que estén realmente bien arrepentidos, yo lo estoy, de mis pecados. ¿Usted también está arrepentido?
O el pecado es algo ligerito. Ay, Señor, perdóname, no pasa nada. Eso no es cristianismo, hermano. El cristianismo genuino implica un dolor en el alma. Léalo conmigo, Salmo 51 del 1 al 4. Voy a intentar poner drama en mi voz, tratando de recordar cómo se arrepintió David. David no le dijo, ten piedad de mí, oh Dios. No. David le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Lávame, dígalo conmigo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, soy un rebelde, Señor, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Una genuina conversión es imposible sin un quebrantamiento del alma. Un quebrantamiento profundo del alma que nos lleva a vernos en nuestra condición de miseria espiritual y suplicarle misericordia a Dios. Regresamos a Hechos 9, versículo 5, porque hay un tercer elemento. El primero es contacto, el segundo es una convicción profunda de pecado. Pero hay un tercer elemento en la verdadera conversión, que es justamente esa palabra, conversión. Diga conmigo, conversión. Hechos 9:5. Él dijo, o sea, Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La respuesta inmediata de Saulo, ¿quién eres, Señor?, constituía un reconocimiento de la deidad, porque Saulo aquí le dice a Jesús, Señor. Subrayen esa palabra. ¿Quién eres? Señor. Y esa palabra Señor para nosotros pasa desapercibida en español, pero en griego no pasa desapercibida, hermanos. Es la palabra kurios, que se usaba para referirse al Dios Todopoderoso de Israel. Entonces Saulo le está diciendo, ¿quién eres? Dios Todopoderoso. Bien que sabía quién era, ¿verdad? La peor pesadilla inimaginable habría sido descubrir que Jesús era el Mesías para Saulo, que el cristianismo era auténtico, que Jesús realmente era el Mesías de Israel, que el evangelio que había escuchado de los apóstoles y de Esteban en Hechos 7 era verdadero, y que él estaba luchando contra Dios mismo. Cuando Saulo oyó las palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues, la luz de la verdad le fue confirmada en su alma y el evangelio penetró en su corazón. Además, el Señor le recordó en ese momento lo inútiles y dolorosos que eran sus esfuerzos contra él. ¿Por qué me persigues? Es como con unos guantes ahí de box, dando puñetazos al aire. Saulo, ¿contra quién estás peleando? ¿No te das cuenta que estás peleando con Dios, con el Mesías? Y en ese instante ocurrió precisamente la conversión de Saulo. Allí el evangelio penetró en su corazón, reconoció que Jesús era el Mesías, que era el Señor, que era el Creador, que era Dios, y le dijo, Señor, mi vida está llena de maldición, soy un asesino, entra a mi vida, Señor, transfórmame. Qué preciosa conversión de Saulo. ¿Cuántos de nosotros nos admiramos así de Jesús cuando nos convertimos? ¿Cuántos de nosotros volteamos y dijimos, Señor, he estado peleando contigo toda mi vida? El Dios en mi corazón no ha sido tú, el Dios en mi corazón soy yo mismo. Es el dinero, los bienes materiales. Toda mi vida me la he pasado haciendo bienes y dinero, Señor. Ese es mi Dios. Señor, perdóname. Quita este ídolo de mi corazón y entra tú, Señor, porque solo tú eres digno de ser adorado. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. Vean lo que Saulo escribe unos años después de su conversión. Filipenses 3, del 4 al 11, estas palabras las escribió el mismo del cual estamos hablando en Hechos 9, el apóstol Pablo. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era presumidito Pablo, ¿verdad? Antes de convertirse. ¿Sí le entendieron? Los que no le entendieron, aquí Saulo está haciendo una apología ficticia, como si él no se hubiera convertido. Le dice: miren, si alguien tiene de qué presumir, soy yo. Soy políglota. Tengo maestría, doctorado y postdoctorado en divinidades y en teología, ¿ok? Vengo de la tribu de Benjamín. ¿Tú sabes que de la tribu de Benjamín también nació el rey Shaul, allá en el Antiguo Testamento? Pues yo soy de su misma tribu. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? Es lo que está diciendo ahí. Pero vean el versículo 7. Léanlo conmigo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o estiércol en el idioma original, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto, Pablo? Verso 10. Para conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todas las cosas que logré en la vida, mis títulos, mi carrera, el hecho de que vengo de la tribu de Benjamín, de que soy un gran empresario, de que soy políglota, todo esto es basura para mí, porque el único tesoro de mi vida es el Señor Jesucristo. Y a Él le damos gloria y honra esta mañana. Señor, tú eres el único tesoro que tenemos, y fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Yo no deseo nada de este mundo, hermanos. Yo deseo a Cristo. A Cristo. Quiero conocer más a Cristo, porque Él pagó por mí en la cruz del Calvario y resucitó para mi justificación. ¿Qué otra cosa quisiera yo en este mundo? ¿Qué otra cosa? Muchachos, hay muchos jóvenes aquí. Está bien que estudies, está bien que trabajes, está bien que te desarrolles, que prosperes. Todo eso está bien, pero que nada de eso sea el ídolo en tu corazón. Nunca lo permitas, porque todo eso se va a quedar en este mundo el día de tu muerte. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me ha dado muchas cosas. Jehová me las puede quitar en cualquier momento. Bendito sea el nombre de Jehová. Aparte de la conversión, hay un cuarto elemento en la verdadera regeneración o nuevo nacimiento. Vamos al versículo 6 al 8, Hechos 9, 6 al 8. Este cuarto elemento es consagración. Digan conmigo, consagración. Vamos a ver qué le pasó a Pablo después de esta experiencia tremenda de conversión. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se levantó y se fue a su casa a comer una sopita de fideo? No. ¿Qué pasó con él? Versículo 6 dice: él, Saulo, temblando. ¿Cómo estaba? A ver, tiemble tantito. Temblando y temeroso. Había un temor en su corazón. Está recién convertido este hombre, ¿sí me entiende? Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, digan estas palabras conmigo. Díganle fuerte y con fe: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora espérate ahorita en la tarde y mañana y el resto de tu vida, porque el Señor te va a contestar. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escucharon, pero no vieron nada.
Entonces Saulo se levantó de tierra, note cómo estaba tirado en la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. La rendición de Saulo fue completa, fue total, fue absoluta. Saulo le consagró su vida a Jesucristo. Y en un instante, en un momento, en un segundo, su alma fue convertida. Su rendición fue total. En oposición a nuestras doctrinas a veces equivocadas de hoy en día, Saulo no sabía nada de aceptar a Cristo como su Salvador, haciéndolo Señor más adelante. Saulo no fue a un servicio dominical donde le pidieron que levantara la mano. Saulo no fue a ninguna reunión cristiana donde le pidieron que se pusiera de pie. Simplemente fue alcanzado por la gracia de Dios. En respuesta a la pregunta de Saulo, Jesús le dijo: levántate, entra a la ciudad. Le dio algunas instrucciones, él obedeció, se consagró al Señor. Después de esta experiencia tremenda de conversión, Saulo quedó rendido completamente ante el señorío de Cristo, pero ciego para las cosas del mundo. Dios lo dejó ciego unos días. Unos 2, 3 días. Y luego vino un tal Ananías, ¿se acuerdan? Llegó ahí, la historia sigue y Saulo recupera la vista. ¿Por qué el Señor lo dejó ciego algunos días? Para que pudiera ver a Cristo en su corazón y estuviera ciego a las cosas que este mundo ofrece. ¿Sí? Esta es una de las evidencias más grandes de que una persona se ha convertido. Le rinde toda su vida a Cristo, se enamora de Cristo. Un recién convertido se quiere devorar la Biblia, ¿sí o no? Acuérdate cuando te convertiste, no te hagas, hermano. Ay, pastor, a mí nunca me pasó esto. Pues ya conviértete. Un verdadero convertido cae así humillado al piso, en su cama, donde sea, Señor, gracias por haberme salvado. Yo no sé nada, Señor, lo único que sé es que te amo, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí está mi vida, mis talentos, mi corazón, Señor. Quiero escuchar tu palabra. Un recién convertido se la pasa llore y llore, o se sensibiliza su corazón. Un día un hermano recién convertido me dice: ay, pastor, es que acabo de recibir a Cristo. No se imagina qué transformación tan profunda en mi alma. Todavía no soy perfecto ni lo seré hasta llegar al cielo, pero el Señor me ha transformado. Será yo bien grosero, pastor, y borracho y parrandero y de todo. Y el Señor me quitó la borrachera, en un instante me transformó. Ya no hablo groserías, ahora escucho las groserías y hasta me sacan de onda, me dijo. ¿Y qué cree, pastor? Fui al bosque el otro día y antes yo iba así a los paseos con mis niños y pasaba un pajarito, una mariposa. Ay, de pajarito ni que nada. Mi Dios era el dinero y el alcohol, pastor. Y ahora fui a un paseo al bosque y pasó una mariposa. ¿Y qué cree? Me puse llore y llore. ¿Y yo por qué? Le dije: Señor, qué hermosa mariposa, tú la creas. Y llore, chille. ¿Qué le pasó a ese hombre? Se convirtió. Como dice el salmista en el Salmo 18, versículo 1 y 2. Salmo 18, 1 y 2, me encantaría que lo leyéramos juntos, sobre todo los que se están durmiendo. Salmo 18, 1 y 2. Levanta tu voz bien fuerte conmigo, hermano. Di amén, pastor. Eso. Salmo 18, 1 y 2. ¿Qué dice? Te amo, Jehová. Otra vez. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dígale otra vez: te amo, Señor, te amo con todo mi corazón. En la vida de algunos de ustedes, Jesús nada más es el Salvador, pero no es el Señor, y eso no es conversión. Yo quiero que Jesús sea mi Salvador. Pues sí, porque te da miedo irte al infierno, pero no lo obedeces como Señor. Y cuando Él te da una instrucción clara, no la obedeces. Jesús no vino nada más a salvarnos, Él vino a señorearnos. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, a quien obedecemos. Quinto elemento de la conversión genuina, con esto terminamos, Hechos 9:9, se llama comunión. Digan conmigo: comunión.
Ahí dice en Hechos 9:9 que Saulo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y ya es todo lo que dice. O sea, estuvo encerrado ahí en una casa en Damasco, ciego o semiciego. Le traían una quesadilla ahí de flor de calabaza, nada. Un atolito, nada. Agüita, nada. 3 días. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Ayuno. Empuja al de junto, dile ayuno, hermano. ¿Y qué se hace cuando un cristiano ayuna? ¿Para qué ayunas? Para bajar de peso. No, hermano, no es para eso el ayuno. El ayuno es para tener una profunda comunión con Dios. ¿Hace cuánto no ayunamos? ¡Ay! Ya nos cayó una pedrada muy fuerte. ¿Hace cuánto no nos encerramos con Dios 2-3 días? Señor, tengo este problema, traigo este pecado en mi corazón. Señor, manifiéstate aquí en medio de mi ayuno, Señor. Arráncame este maldito tumor cancerígeno de pornografía que traigo, que te ofende tanto, Señor. Arráncalo, llévatelo. Aquí estoy 3 días y 3 noches encerrado, Señor, hasta que no te lo lleves, Señor, de mi alma, porque tú eres el único que puedes quitar este tumor de maldición. Saulo tuvo comunión profunda con Dios. Joel 2:12, así dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Repaso. ¿Cuál fue el primer elemento de una genuina conversión, hermanos? Contacto. ¿Quién empieza el contacto? Dios, porque tú estás muerto y Él está vivo, y el único que puede resucitarte es Él. ¿Cuál fue el segundo elemento en una genuina conversión? Convicción de pecado. Número 3, la conversión en sí, un cambio profundo de corazón. Número 4, ¿qué produce la conversión? Una consagración total. Y en último lugar, una profunda comunión a través del ayuno y la oración. Termino con esta pregunta: ¿ya te convertiste? ¿Estás completamente convencido de que hubo una conversión en tu alma después de esta explicación? ¿Hay estos 5 elementos en tu vida? ¿O faltan 2? ¿O falta 1? Pues yo recibo a Jesús, levanten la mano. ¿Qué es eso? ¿Cómo que? La conversión no es eso. La conversión es una experiencia que el Espíritu Santo trae profundamente a tu alma, a través de la cual conoces a Cristo y te consagras a Él con todo tu corazón. ¿Ya te convertiste? Quizá algunos digan: sí, pastor, yo espero que sea cierto. Pero si tú no te has convertido y no hay ninguno de estos elementos, yo quiero suplicarte que te acerques a Dios, porque estás muerto en tus delitos y pecados, y hay mucha maldad en tu corazón. Y hasta que no puedas ver esa maldad, Dios no va a poder tocarte y convertirte. Cerremos nuestros ojos. Señor, tu palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Y esta mañana habemos varias personas que hemos escuchado tu evangelio, que hemos escuchado tu palabra, pero posiblemente no nos hemos convertido, Señor. No hemos sido regenerados, no hemos nacido de nuevo, Señor. La iglesia está llena de no cristianos, Señor. Y tú esta mañana les estás hablando, nos estás hablando a los que somos simpatizantes, a los que nada más venimos de vez en cuando, los que solamente queremos librar y no ir al infierno. No, Señor, no, Señor, te pedimos que tú toques las almas, Señor, que haya una verdadera conversión profunda, una experiencia profunda de arrepentimiento, que así como a Saulo tú también nos arrojes al suelo, Señor, espiritual, y que podamos ver nuestra miseria, nuestra maldad, nuestra traición, Señor, y ahí desde el piso, hechos pedazos, clamemos tu misericordia, y tú eres fiel y misericordioso para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Si ese es tu deseo esta mañana,
Amigo, amiga, que escuchas este mensaje, entrégale tu vida a Cristo. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Entrégale tu corazón, entrégale tu alma, ríndete a Él. Pide perdón, arrepiéntete y el Señor en su misericordia te salvará. Las personas que deseen acercarse a Dios de esta manera pueden decir esta oración después de mí. Díganle: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, he peleado contra ti toda mi vida, Señor. He vivido lejos de tu presencia, Señor. He mentido. He traicionado. Pero mi pecado más grande, Señor, es haberte traicionado a ti, Señor, y haber vivido una vida lejos de ti. Así como Saulo, Señor, así como John Newton y millones de pecadores, aquí estoy, Señor. Te suplico que me perdones. Yo creo que moriste por mí en esa cruz, Señor, y que derramaste tu sangre para perdón de mis pecados, que moriste en mi lugar, Señor, y que resucitaste de los muertos. Toca mi vida, Señor. Inicia en mí la maravillosa experiencia de la conversión. Tócame porque estoy muerto, Señor, y un muerto no puede resucitar por sí mismo. Tócame, Señor, resucítame, dame vida, Señor. Aquí está mi corazón, aquí está mi alma, te la entrego, te la consagro y me arrepiento con todo mi corazón por haberte traicionado y haber pecado de tantas formas contra ti. Entra a mi vida, sé mi Salvador, pero no solo mi Salvador, sé mi Señor y sálvame. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Cuesta mucho trabajo hacer esta oración.